Hola, bienvenidos. Hoy día vamos a hablar de análisis financiero y en un video posterior vamos a ver un ejercicio de análisis financiero que vamos a responder con este video. ¿Qué se entiende por el análisis financiero? ¿Cuáles son las etapas para desarrollar uno? ¿Cuáles son las técnicas que se aplican de análisis financiero? ¿En qué consiste la técnica de ratios? ¿En qué consiste la técnica de análisis horizontal y vertical? ¿Y qué puntos se deben considerar al redactar un informe de análisis o un informe final financiero? Vamos con ello. Un análisis financiero no es más que medir la salud financiera de la empresa en distintas áreas, en términos de liquidez, que mide la capacidad de pago de corto plazo de la empresa, en términos de actividad, que mide el número de negocios que se generan en un periodo determinado, en términos de endeudamiento, en términos de rentabilidad. Y para eso aplicamos técnicas como la técnica de ratios, vertical y horizontal. ¿Cuáles son las fases de diagnóstico y análisis financiero? Bueno, primero recolección de información, preparación de información, ordenarla, aplicar las distintas técnicas, análisis e interpretación de los resultados y la redacción del informe final. Hasta eso vamos a llegar. Entonces, ¿qué precauciones tengo que tener? Bueno, primero tengo que hacer un análisis de tendencia temporal. No solo debo mirar un año, tengo que mirar más de un año. Eso me permite ver la tendencia. Además, tengo que conocer la empresa, porque un indicador en una empresa puede tener un sentido distinto de un indicador en otra empresa. Es muy distinto una forestal que un supermercado, que un restaurante. Y si es posible, tengo que comparar con los datos de la industria, ¿ya? Para ver si me sitúo mejor o peor que la industria. ¿Qué técnicas vamos a aplicar? Bueno, la técnica de ratios, la técnica de análisis vertical, la técnica de análisis horizontal. Vamos por la primera, la técnica de ratios. La técnica de ratios no es más que la división entre dos valores, y estos dos valores van a significar algo en términos de liquidez, actividad, endeudamiento o rentabilidad. Y eso me va a permitir saber qué tan bien o qué tan mal está financieramente la empresa en esa área. Veamos un ejemplo. Aquí lo que yo hago en la técnica de ratios es dividir un dato A por un dato B y eso es un resultado interpretable en relación a la tendencia, al valor absoluto, etc. Aquí yo puedo ver que el índice corriente, que es un ratio, que se logra al dividir el total de activo corriente partido por el pasivo corriente. Y en el ejemplo da 0,92 y 0,93. Y abajo están las cantidades que utilicé al dividir el activo corriente por el pasivo corriente. Esto en términos de valor absoluto, para que sea líquida la empresa, tiene que ser mayor que 1. Y en este caso, de nuestro ejemplo, no lo es. Después viene el análisis horizontal. Y en el análisis lo que mido es la tendencia, la variación porcentual positiva, negativa o el mantenimiento de. Veamos el ejemplo. En el año 1, la cuenta del balance o el estado de resultados vale 100 y en el año 2 vale 120. Y tengo que calcular la variación porcentual. Y para eso no hago más que dividir el dato del año 2, el dato del año 1, partido por el dato del año 1 por 100. Y esto me da que hay una variación porcentual de un 20% positivo. Eso significa que la cuenta aumentó en un 20% entre el año 1 y 2. Y eso tiene una interpretación en términos de liquidez, actividad, endeudamiento o rentabilidad. Luego vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo varias cuentas del balance, banco, cuentas por cobrar, IVA, crédito. Nosotros podemos ver que existe una variación negativa en la cuenta caja y banco, bajó un 13,78, un 14%. En cambio, las cuentas por cobrar, IVA, crédito y mercadería aumentaron un 8 y un 3%. O sea, de un año a otro eso fue lo que varió. Después nos vamos al análisis vertical, que lo que mide es la representación de un valor puntual de un total de referencia válido. En el ejemplo tenemos el dato que es 100 y el total de referencia 10.000. ¿Cuánto representa 100 de 10.000? Divido el dato por el total por 100. En este caso representa un 1%. Los totales de referencia, si hablamos del balance, va a ser el total activo. Si hablamos del estado de resultados, va a ser el total de las ventas. Ahora vemos un ejemplo donde tengo las mismas cuentas que antes, caja y banco, cuentas por cobrar, y nos damos cuenta que en el año 1, la caja y banco representan un 3,1% y después en el año 2 representan un 2%. Las cuentas por cobrar representan en el año 1 21,7% del activo total y en el año 2 21%. No varió mucho, pero eso es lo que representa.
Y ahora nos vamos a la información que yo necesito. ¿Cuál es la información base? Necesito los estados financieros, pero nos vamos a concentrar en los dos primeros, el balance clasificado y el estado de resultados. Pero también podríamos requerir las notas de los estados financieros, el estado de flujo efectivo y otros datos de la empresa. Vamos a separar ahora los ratios. ¿Qué tipos de ratios existen? Sí, ratios de liquidez, de actividad y rotación, de endeudamiento y cobertura, de rentabilidad, y si la empresa cotiza en la bolsa vamos a agregar los índices bursátiles. Aquí vamos a ver las fórmulas para calcular la liquidez corriente. Lo que hago es dividir el activo corriente por el pasivo corriente. Para calcular la prueba ácida, divido el efectivo y equivalentes más otras cosas por el pasivo corriente. Para calcular la rotación de inventario, divido el costo de venta por el inventario promedio por el inventario. Para calcular el periodo promedio, divido las cuentas por cobrar por las ventas. Para calcular el periodo promedio de pago, las cuentas por pagar partido por el costo de venta. Y para calcular la rotación de activos, los ingresos por venta partido por el activo total. Estos son ratios de actividad. Después paso a los ratios de endeudamiento, donde yo divido la deuda de corto plazo, que se llama deuda corriente, con la de largo plazo, que se llama deuda no corriente, por el patrimonio total por 100. Y después los separo en corto y largo plazo. También está la razón de endeudamiento, donde divido la deuda corriente y no corriente por el activo total. Y por último tengo la cobertura a los gastos financieros, o sea, los intereses. Y ahí divido la utilidad operacional partido por los gastos financieros. Y por último tengo la fórmula de rentabilidad, donde divido la utilidad o pérdida neta por el patrimonio de la empresa. Vamos a ver ahora la interpretación. Los ratios de liquidez, tanto la razón corriente como la prueba ácida, miden la capacidad de cubrir las deudas de corto plazo de una empresa. ¿Ya? Es decir, si el ratio da 1,6, significa que la empresa es líquida porque tiene 1,6 pesos de activo por cada peso de deuda. En cambio, si el resultado fuera 0,7, significa que por cada peso de deuda solo tiene para cubrir 70 centavos. No es líquido. Después nos vamos a los ratios de actividad y el primero de ellos es la rotación de inventario, que mide cuántas veces rotó el inventario en un periodo determinado. Mientras más veces rote, mejor, porque significa que se hicieron más negocios. Después tengo los días promedio de pago, que mide cuánto me demora en cubrir el crédito que me dieron mis proveedores, y los días promedio de cobro, que mide la cantidad de días que se demoraron en cubrir mis clientes el crédito que yo les concedí. Y por último tengo la rotación de activos, que mide las veces que las ventas superan a los activos totales. Mientras más veces, mejor. Después me voy a los ratios de endeudamiento, que mide la razón deuda-patrimonio, cuántas veces la deuda con terceros, pasivo corriente y largo plazo, supera el patrimonio de la empresa. Si este numerito fuera 3, significa que es un 300% del patrimonio, lo cual sería un riesgo. Y la razón de endeudamiento mide cuánto la deuda con terceros supera los activos totales. Si este numerito fuera 2, significa que es un 200% del activo total de la empresa. Y por último tengo la rentabilidad, que es el rendimiento sobre el patrimonio, y mide cuánto representa la utilidad del patrimonio de la empresa. Para la redacción del informe final yo debo considerar los siguientes. Primero, el valor absoluto, es decir, un parámetro que me dice si esto está bien o está mal, si es líquida o no es líquida, si es rentable o no es rentable. Después la tendencia, la comparación de un par de años, la relación con la industria y otros parámetros de importancia que los voy a lograr a través del análisis vertical y horizontal. Vamos a ver un pequeño ejemplo de informe. Entonces, esto es liquidez. Se puede decir que la empresa es líquida, ya que su índice de prueba corriente supera la unidad, 1,5. Eso es valor absoluto. O sea, está sobre el estándar. El estándar es 1 y tiene un 1,5, lo cual es positivo y es líquida. Puede cubrir sus compromisos de corto plazo. También dice que la liquidez de la empresa aumentó entre el año anterior y ahora en un 20%. Hay una tendencia al alza en la liquidez de la empresa. Dice además que al compararlo con la industria, la empresa es más líquida que la industria, porque la industria tiene 1,1 y la empresa tiene 1,5. Y después explica a qué se debe el aumento en la liquidez, a la disminución de las cuentas por pagar y a un aumento en los depósitos a plazo. Podemos concluir entonces que la empresa es líquida, que puede cubrir sus compromisos de corto plazo, que es más líquida que el año anterior y que la industria, y que presenta un menor riesgo de no pago. Tiene la plata para pagar sus compromisos de corto plazo.
Del próximo video vamos a ver análisis financiero aplicado a una empresa del rubro gastronómico. No se lo pierdan.